Bien, nuevamente tengan todos y todas muy buenas tardes, chicos de primeros técnicos. Bienvenidos a la clase de lengua de este día. Es un gusto saludarles y estar con ustedes nuevamente. Espero que hayan tenido una muy buena jornada matutina. Ya ahorita estamos justo en la hora previa al almuerzo. Sé que quizá ya hace un poco de hambre, pero ya van a ver que esta clase va a pasar súper rápido y vamos a ir a almorzar para terminar nuestro viernes con una clase más que nos quedaría pendiente. Recordar, bueno, esta semana hemos estado trabajando en temas de literatura, hemos estado hablando de la España del siglo XX, luego avanzamos a desarrollar el tema de la generación del 98, luego desarrollamos el tema de la generación del 27 y hoy justamente llegamos al tema que es la narrativa del siglo XX. Ese es el tema que nos corresponde para el día de hoy. Pedirles siempre que anoten pues la fecha en su cuaderno y el tema. Ahora tenemos viernes 8 de octubre para que ustedes vayan anotando la fecha también y sepan el día en que se desarrolló tal tema. Y anoten por favor el contenido, que es la narrativa del siglo XX. ¿Cuál es el indicador de logro para este tema? Diferencia con sensibilidad y gusto la producción literaria de los principales autores de la narrativa surgidos en el siglo XX. En este caso, ustedes saben que los géneros literarios, bueno, los hemos dividido o los dividimos en tres, ¿verdad? La parte de la narrativa, la lírica y la dramática. Esta vez, en este tema, nos vamos a centrar única y exclusivamente en la narrativa y ya no vamos a hablar de España únicamente, sino que vamos a abordar diferentes tipos de literatura en diferentes países. Entonces aclaro esto para que sepamos que a diferencia de los temas anteriores, que fue la España del siglo XX y las dos generaciones, bueno, las tres generaciones que hemos abordado, porque también vimos la del 36, ahora ya no vamos a hablar exclusivamente de España, sino que nos vamos a centrar en varios países, ¿sí? Vamos a hablar en general de la narrativa del siglo XX. Y el objetivo es que usted sea capaz de conocer cuál es la producción literaria. Probablemente muchas de las obras o de lo que vamos a mencionar aquí, usted ya lo ha escuchado, ya lo ha leído, ya ha visto películas, porque ya hay varias de los libros que se han producido en el siglo XX que tienen incluso películas, así que va a ser un poco ya más conocido para varios de ustedes. Recordar también que la próxima semana va a ser una semana un tanto distinta. Recuerden que lunes y martes ustedes tienen asueto y el día viernes tenemos la Feria de Logros. Significa eso que oficialmente clase solo habrá 2 días, que son miércoles y jueves. Y nosotros jueves no tenemos clase según nuestro horario. Entonces, el día miércoles tendríamos una clase que va a ser para desarrollar tema de figuras literarias y con eso prácticamente cerramos el año. Les aviso esto ya para que cuando vean la guía de la próxima semana no se vayan a asustar que solo hay una clase y que solo hay un tema, a diferencia de lo que casi siempre propongo en las guías semanales, hay 3, 4 temas, hay bastantes materiales, hay bastantes recursos porque tenemos un poco más de tiempo. Sin embargo, hoy, bueno, la próxima semana, en la guía que ya trabajé hay menos contenidos, lógicamente porque solo tendremos una clase. Así que no se la vayan a perder para que cerremos con broche de oro también el periodo. Yo sé que ustedes son bien responsables, la mayoría de ustedes, los que están conectados ahorita, son los que casi siempre están y les agradezco por esa disposición y por esa responsabilidad que han mostrado pues durante el transcurso de este año. Ahora vamos con la parte de la reflexión. La reflexión siempre tiene que ver con esto de la niñez, la adolescencia, pero lo enfocamos más o yo lo enfoco más a la edad en la que ustedes están. Y dice, piensa como adulto, vive como joven, aconseja como anciano y nunca dejes de soñar como niño. Estos días yo he estado hablando de las reflexiones, entonces ahora quisiera ver si alguien de ustedes me apoya o me ayuda a hablar de la reflexión, ya sea que escriba en el chat lo que piensa, lo que opina, o que active su micrófono y me diga cuál considera que es el mensaje que nos quiere transmitir esta frase. Es una frase bastante bonita. ¿Cómo usted la interpreta? ¿Cómo usted la entiende?
Veamos, ya estamos en la penúltima clase del año, así que sería bueno que alguien me diga yo, además que habemos pocos conectados. Veamos quién se anima a hablar de la reflexión. Yo sé. Vaya, adelante, hija, por favor. Bueno, yo pienso que todo lo que dice es cierto porque cuando dice piensa como adulto, siento que se refiere a que pues antes de hacer las cosas tenemos que pensarlas bien para que nos traigan buenas consecuencias, digamos. Y cuando dice vive como joven, que bueno, tal vez a eso se refiere que disfrutemos de la vida al máximo siempre y que pues no sabemos cuándo la vida se puede acabar o así. Tenemos que siempre aprovechar de todo. Y donde dice, aconseja como anciano, tal vez porque ellos ya tienen muchas experiencias, ya pasaron por todo y ellos saben a veces que siempre qué es lo mejor, porque por ejemplo nosotros les pedimos un consejo y la mayoría de veces siempre tienen razón porque tal vez son cosas que ellos ya vivieron. Y cuando dice que siempre soñemos como niños es porque tal vez la etapa más bonita es ser niños porque es donde nosotros tenemos más inocencia y vemos el mundo así como de colores siempre. Y bueno, creo que eso es lo que se refiere. Muy bien, Roxana, excelente. Precisamente eso que tú acabas de decirnos es lo que la reflexión nos quiere transmitir. Cada una de las etapas de un ser humano, desde que es niño y vamos avanzando en cada una de ellas, tiene algo de especial. Cada una de las etapas tiene sus virtudes, tiene sus cosas positivas y creo que no hay más que agregar que lo que Roxana nos ha dicho está sumamente acertado y procuremos ponerlo en práctica, ¿verdad? No solo nos quedemos en, ah, vaya, qué bonita la frase, sino que de alguna manera reflexionemos de verdad y procuremos echar a andar esto. Cuando alguien me pida un consejo, por ejemplo, no me voy a ir a la primera, ah, vos haces esto y quizás les estoy diciendo, le estoy aconsejando, entre comillas, algo que no le va a generar nada positivo. Entonces, es como irnos ubicando, si bien es cierto, no podemos estar en todas las etapas al mismo tiempo, pero según esta frase podemos tomar o intentar retomar lo mejor de cada una. Así que muchísimas gracias, Roxana, por ayudarme con la reflexión. Y ahora vamos con la lectura mecánica. En el caso de la lectura mecánica, bueno, Roxana fue la última persona que leyó. Si nos vamos por la lista, hoy le tocaría leer a Wilmer, pero no está conectado. Y después de Wilmer va Evelyn, pero tampoco está. Entonces vamos a empezar la ronda con primero electrónica. Y nos vamos con el número 1, que es Kevin. Kevin siempre está dispuesto a ayudarme con la lectura. Kevin, ¿me puedes echar la mano a leer el fragmentito que está en la pantalla? Buenas tardes, señor. Sí. Hola, hijo, buenas tardes. Gracias. Bueno, dice, gracias, dijo el viejo. Era demasiado simple para preguntarse cuándo había alcanzado la humildad, pero sabía que le había alcanzado y sabía que no era vergonzoso y que no comportaba pérdida de orgullo verdadero. Eh, con esta brisa ligera, mañana va a ser un buen día, dijo. ¿A dónde piensas ir?, le preguntó el muchacho. Saldré lejos para regresar cuando cambie el viento. Quiero estar fuera antes de que sea el día. Voy a hacer que mi patrón salga lejos a trabajar, dijo el muchacho. Si usted engancha algo realmente grande, podremos ayudarle. A tu patrón no le gusta salir demasiado lejos. No, dijo el muchacho, pero yo veré algo que que él no podrá ver. Un ave trabajando. Por ejemplo, así haré que salga siguiendo a los dorados. ¿Tan mala vista tiene? Está casi ciego. Es extraño, dijo el viejo. Jamás ha ido a la pesca de tortugas. Eso es lo que mata los ojos. Pero usted usted ha ido a la pesca de tortugas durante varios años por la costa de los mosquitos. ¿Y tiene buena vista? No soy un viejo extraño. Yo soy un viejo extraño, perdón.
Muy bien, y luego hay una última línea que creo que ya no alcanzás a ver, que dice, pero ahora se siente bastante fuerte como para un pez realmente grande. Y ahí termina pues esta parte de la conversación que traía para hoy. Gracias, Kevin, por ayudarme con la lectura. Y Sí, eso creo que me lo tapa la parte sí, sí, del sí, no, micrófono. no te preocupes, no hay problema. Yo sé que a veces esta barra nos estorba y aunque quisiéramos quitarla no se puede, así que no hay problema. Gracias, Kevin, nuevamente. Ahora vamos entonces ya a empezar de lleno con el desarrollo del tema porque ya hay que avanzar, si no el tiempo no nos alcanza. Y como les decía, en el libro de texto sobre la narrativa del siglo XX hay bastantes páginas. Estamos hablando de aproximadamente 3 páginas completas de las cuales yo he obtenido o he sacado el extracto, la parte más importante en esta presentación para poderles explicar y para podernos ir con aquellas cosas que son realmente indispensables. Yo les decía que en el examen de periodo lo que viene más o la parte en la que más énfasis se hace de la evaluación de este tema es precisamente las características. Entonces, tenemos que saber, obviamente, que estamos hablando narrativa del siglo XX. Ya estamos avanzando, hemos venido avanzando a lo largo de la historia en los movimientos literarios desde el clasicismo hasta llegar al siglo XX y debido a la diversidad de los movimientos culturales que se dieron después de las vanguardias, fue bien difícil establecer unas características bien específicas o bien generales de la narrativa contemporánea, o sea, de la narrativa más reciente, ¿sí? Siglo XX y siglo XXI, pues si nos vamos consecutivamente con el tiempo. Sin embargo, hay algunas características que son las que se toman como las más importantes o las que se toman como el común denominador de lo que se puede observar, lo que se puede apreciar, lo que se puede identificar en las narrativas recientes, en las narrativas actuales. La primera característica nos dice historias contadas desde diferentes perspectivas o varios narradores. ¿Qué quiere decir esto? Que normalmente la literatura antes del siglo XX había manejado única y exclusivamente un narrador. Este narrador podía ser omnisciente, protagonista, testigo, pero en el siglo XX hay una serie de cambios. Obviamente las vanguardias ayudan o afectan, pues ahí depende de cada quien cómo lo interprete, si positivo o negativamente a estos cambios, pero una de las características es que se deja de tener un solo tipo de narrador, sino que se narra desde diferentes perspectivas o varios de los personajes de las historias pueden narrar desde su punto de vista. Esto definitivamente es un cambio que hace la literatura un poco más llamativa, porque no es igual, pónganle que en una novela intervengan 10 personajes y de esos 10 solo va a narrar uno y va a ser un narrador omnisciente, que es el que conoce y sabe todo sobre los personajes. Pero ¿qué pasa si la perspectiva se cuenta o si la historia se cuenta desde diferentes personajes? Que sean 3 o 4 de ellos los que cuenten, los que narren. Al final la historia puede ser la misma, pero el hecho de ir desenvolviéndose o el hecho que el lector vaya identificando, vaya descubriendo diferentes perspectivas, eso lo hace diferente. Entonces, hay varios narradores, hay varios tipos de perspectivas, pueden haber mezclas o pueden haber cambios en esto y eso no se considera malo, sino que es parte de las características. Eso obviamente nos lleva a la segunda característica y esto sí es quizá una obligación, diría yo, que es la participación activa del lector, porque no se explica todo. Hay algunas cosas, independientemente que tengamos un narrador múltiple o no, que en los libros se van omitiendo para que el lector tenga o haga sus propias inferencias. Es decir, que si no me explica todo de principio a fin, con punto y coma, habrá situaciones en las que yo me voy a poder imaginar, en las que yo voy a poder pensar, en las que yo voy a poder deducir qué es lo que sucede. Pero para eso necesito tener una participación activa y estar bien atento. ¿Por qué? Porque si yo tengo un libro y empiezo a leer solo por leer, y yo digo, bla, 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 vaya estuvo, ya lo leí. Y de repente me preguntan, vaya, ahora, ¿de qué se trata esta parte? ¿O qué entendiste con esto? Y yo no he tenido un papel activo o una participación activa, entonces definitivamente no voy a poder inferir o deducir algunas cosas que sí hubiese podido interpretar si hubiese leído con cuidado y con detenimiento.
Siguiente, ruptura de la unidad o de las unidades de tiempo y realidad. Esto quiere decir que la narración a veces no tiene un principio ni un fin, que las historias a veces ocurren en un día, que a veces se narran hechos simultáneos, o sea que a veces el tiempo cronológico se pierde. A diferencia de antes, pónganle que había un inicio, un nudo y un desenlace. Ahí es fácil para que usted lo entienda. Pero ¿qué pasa si el texto o qué pasa si la novela empieza con el final y termina con el principio? Esa puede ser una característica en la que se ha roto la unidad de tiempo y realidad. O a veces puede ser que de repente yo estoy narrando en presente y de repente hago un salto al pasado, hago un flashback, hago una analepsis y de repente uno se pierde y dice, bueno, ¿y qué no está hablando del presente? ¿Y qué está haciendo ahora en el pasado? O al revés, o diferente. Puede ser que esté en el presente y de repente, boom, me salto al futuro y yo digo, bueno, ¿y esto que estoy leyendo? Entonces, aquí viene a desencadenar otra vez la participación activa del lector. ¿Por qué? Porque si yo no estoy atento, me voy a enchivolar, me voy a confundir y no voy a comprender. Anelis, habías levantado la mano. Sí, señor, que en esta característica hay unos libros que al comienzo de la historia comienzan con el final y luego se trasladan al inicio para poder comprender el final. Es Exactamente. como, aquí viene también a intervenir la participación activa del lector, porque tenemos que estar bien atentos, porque si nosotros nos distraemos por un momento, no vamos a llegar a comprender lo que la historia está narrando. Exactamente, muy bien, Annelise, gracias por ese aporte. Fíjense que eso que acaba de decir Annelise también es bastante común en la literatura contemporánea. A esto también a veces se le conoce como tiempo cíclico, porque hay algunos libros que empiezan con la misma frase con la que terminan. Y entonces cuando eso sucede, como Annelise nos lo acaba de decir, si yo empiezo a leer, pero no llevo la secuencia y no estoy de verdad compenetrado en la literatura o en la lectura, no voy a entenderlo. Entonces, eso quieras o no, hace compleja la literatura. La respuesta es sí, porque como dice Annelise, y ella seguramente se ha enfrentado a algún libro como ese, que está empezando por el final y luego se regresa al inicio para contarme el porqué de ese final. Pero cuando yo empiezo a leerlo, ¿cómo yo voy a saber que eso es el final? Entonces, tampoco es hacer trampa, ¿verdad? Y quiero ver, voy a leer primero el final para ver si consigo. No, ahí no es la gracia, ¿verdad? La gracia es disfrutar hasta cierto punto de esta ruptura de la unidad de tiempo y realidad y a través de la participación activa yo poder descifrar o desentrañar o disfrutar, en el mejor de los casos, del texto. Además, hay otra cosa que sucede y es la falta de encadenamientos a través de descripciones y diálogos, porque a veces son sustituidos por monólogos interiores. ¿Qué quiere decir? Que hay muchos textos antiguos o muchos textos del siglo XIX, XVIII, principios del XX, podríamos decir, y también actuales, pero que no cumplen esta característica, que utilizan bastantes descripciones y diálogos, y eso nos va guiando a nosotros para poder comprender el texto, pero en el siglo XX, varias de estas cosas, varias de las descripciones y de los diálogos se eliminan o se omiten porque son sustituidos por monólogos. Estos monólogos internos o estos monólogos interiores son cosas que los personajes mismos piensan, sienten y dicen para sí, que en realidad me transmiten descripciones y me transmiten puntos de vista y que nos hace imaginar las cosas, sí, pero lo que cambia es la perspectiva, porque no hay una perspectiva de una tercera persona, no hay una perspectiva externa, sino que el mismo personaje nos cuenta, el mismo personaje nos narra. Vaya, un ejemplo, El viejo y el mar. Cuando ustedes leyeron El viejo y el mar, se dieron cuenta que gran parte, por no decir que casi toda la obra, gira en torno a los monólogos del viejo. Y no el señor pasa hablando él solo y él está describiendo las cosas y él dice, y por eso es que es bien recurrente en la obra el verbo pensó. Si usted fue cuidadoso y se dio cuenta, tal cosa, dijo el viejo, o tal cosa y tal cosa pensó.
pensó, esto me está haciendo referencia al monólogo interior del señor, en este caso que estaba perdido en medio de la nada. Pero hay descripciones ahí, claro que sí. Pero hay diálogos, en algún momento hace alusión a lo que él habló con X o con y habla de Di Maio y habla de todas estas cosas, pero ahí no está el personaje, pero ahí no está Manolín, pero ahí no está en la descripción del lugar o X o Y cosa donde estuvo, sino que a través del monólogo del personaje, a través del fluir de la conciencia y de lo que él está hablando solo prácticamente o de lo que él está pensando, es que nos hace entender a nosotros como si hubiesen descripciones y diálogos. No quiere decir que ya no existen, ¿verdad? Y que uno diga, ah, pues ya no hay que hacer o ya no hay descripciones y diálogos. ¿Cómo no? Sí hay. Pero algunos textos, algunos libros recurren mejor a la parte del monólogo para sustituir las descripciones y sustituir los diálogos. Y la otra característica es la revelación de los problemas sociales. Esta revelación de problemas sociales incluyen también actitudes que a veces son irracionales. Esto incluye algunos desarrollos científicos, tecnológicos. La revolución industrial sigue arrastrándose, sigue apareciendo, sigue siendo un común denominador. Problemas relacionados a las situaciones o vicios o defectos humanos también. Entonces, no estamos ajenos a que la literatura del siglo XX también plantee o también refleje problemas sociales, pobreza, delincuencia, marginación. Tal vez no sea la temática exclusiva, porque no estamos ante un realismo puro, pero sí se pueden retomar estas situaciones y las características se van complementando entre sí. No quiere decir que se tienen que dar todas y que yo diga, si falta una, no es. No, puede darse una, pueden darse dos, pueden darse tres, pueden darse cinco, ahí depende del autor, sí, depende del autor y también depende de nosotros el poderlas identificar. Ahora, dentro de esto, la narrativa del siglo XX, hay varias cosas que hay que mencionar. El libro nos hace una división bastante grande, digamos, porque nos va diciendo qué tipo de literatura se da, nos va mencionando autores y nos va mencionando obras. Si se fijan en la presentación, yo he separado para que salga mucho más fácil, porque en el libro está prácticamente como párrafos. En cambio, yo he separado ya aquí por la parte de los subgéneros. Lo que sí vamos a retomar es que la narrativa del siglo XX normalmente se aborda en dos etapas. La primera mitad del siglo XX y la segunda mitad del siglo XX. Entonces, cuando nosotros hablamos de la primera mitad del siglo XX, hay algo que no se puede dejar de mencionar y son las famosas vanguardias. Ustedes saben que cuando hablamos de las vanguardias estamos hablando de aquella corriente que hemos mencionado en algún momento determinado en la unidad, en el periodo anterior, y que tenía o que propugnaban como uno de sus objetivos renovar la literatura. ¿Sí? Hacer cosas nuevas, plantear cosas nuevas, innovar, hacer cosas incluso que se catalogaban raras, ¿verdad? ¿Se acuerdan de tantas muestras y tantas cosas que hablamos de las vanguardias? Entonces, en la literatura de la primera mitad del siglo XX observamos rasgos vanguardistas. O sea que se vienen manteniendo y se reflejan algunas cosas que son una clara evidencia de las vanguardias. Tenemos acá dos autores, dentro de estos tenemos a Marcel Proust y tenemos a Franz Kafka. En el caso de Marcel Proust tenemos En busca del tiempo perdido y de Kafka tenemos El proceso y tenemos La metamorfosis. Ah, ¿ustedes ya leyeron La metamorfosis? Entonces, cuando nosotros hablamos y decimos, hey, pero entonces habíamos dicho que las vanguardias eran de unismo. Claro, pero es narrativa del siglo XX, no las vanguardias se dieron en el siglo XX. Entonces, está esa unión, esa fusión. No quiere decir que si es vanguardista no es del siglo XX, como no, si acabamos de decir o si vimos en el tema que las vanguardias son del siglo XX. Entonces, tenemos esas situaciones. Luego tenemos la novela policial. La novela policial es uno de los subgéneros. En lo personal, a mí me gusta mucho este tipo de literatura, la novela policial. Tenemos aquí a Agatha Christie. Es probable que muchos de ustedes hayan escuchado hablar de esta señora y
Hay bastantes libros, bastantes novelas policiales de ella muy buenas. Está este que se llama Asesinato en el Expreso de Oriente. Hay otro muy bueno también que a mí me gusta mucho que se llama Un cadáver en la biblioteca. Y tienen que ver con esto, tienen que ver obviamente con el descubrimiento, con el intentar descifrar ciertas situaciones, asesinatos, crímenes. También hay uno que se llama Los elefantes tienen memoria, también de Agatha Christie, muy buenos. Y también dentro de novela policial tenemos a Humberto Eco con la obra El nombre de la rosa. Ojo, que no solo son ellos, o sea, no quiere decir, bueno, en novela policial hay y hubo solo dos. No, hay muchos. Lo que sucede es que para no saturarnos y para no desmayarnos y estresarnos por ver tanto, el libro nos va proponiendo y el programa nos va proponiendo siempre ver como los más importantes, pues los más destacados, los que más tuvieron alguna fama o alguna difusión. Luego también se da el realismo social. Dentro de esta parte del realismo social, al final reflejan situaciones relacionadas con la Gran Depresión. ¿Se acuerdan de la Gran Depresión, verdad? Que fue la crisis del 29, que lo vimos en los conflictos sociales y políticos y en este caso económicos del siglo XX. Y aquí también aparece la famosa generación perdida. Y esto de la generación perdida, ¿qué es, señor? Ustedes que ya leyeron El Viejo y el Mar, habrán investigado o se habrán dado cuenta que la generación perdida es un grupo de autores, o fue un grupo de autores estadounidenses que vivieron la situación bien difícil, los horrores, digamos, de la Primera Guerra Mundial. Y también soportaron la crisis económica después de la Primera Guerra Mundial. Entonces, prácticamente se refleja el realismo. ¿Quién tenemos o quiénes son los autores que destacan en el realismo social y como parte de la generación perdida? Tenemos a John Steinbeck con Las uvas de la ira. Tenemos a Ernest Hemingway. Aquí entra este señor con El Viejo y el Mar, que ya leímos también y que también podemos catalogar que tiene un corte o que tiene ciertas características existencialistas y no es erróneo afirmar que es o que tiene rasgos existencialistas porque las vanguardias son del siglo XX. Luego tenemos Por quien doblan las campanas, que también es de Hemingway. Tenemos también a William Faulkner con Humo y con Luz de Agosto. Y tenemos a Francis Scott Fitzgerald con El Gran Gatsby. Creo yo que del Gran Gatsby hay película. Yo en lo personal no la he visto, pero sí hay hasta memes donde sale, creo que es Leonardo DiCaprio el que sale como protagonista. Entonces aquí es donde uno empieza a relacionar o a darse cuenta, hey, yo ya vi la película. Probablemente algunos digan no, porque ya la catalogamos como antigua, ¿verdad? Pero sale este autor que todavía está vivo, este actor, perdón, que todavía está vivo. Entonces no es tampoco del año a saber cuándo, es reciente, estamos hablando del siglo XX. Entonces, esto que yo les estoy mostrando, vuelvo a repetir, es el extracto y es el resumen para hacerles más fácil a ustedes la extracción y que no tengan que estar uno por uno sacando, porque en el libro están en un solo párrafo, digamos, en un solo texto. Pero hay más. Ay, Dios mío, tenemos más cosas. En el caso de la literatura existencialista también se desarrolla la narrativa del siglo XX y es también como parte o como consecuencia de los famosos ismos. ¿Se acuerdan de eso, verdad? En el caso del existencialismo, pues refleja la angustia, refleja el desasosiego, refleja el cuestionamiento sobre cosas y algunos con una visión bastante pesimista. Si ustedes se fijan en la imagen que les he colocado, he intentado colocar imágenes que sean representativas, ¿verdad? En este caso, observen la imagen del existencialismo que yo les he colocado, porque en algunas situaciones se reflejan estos elementos que son bastante sad, digamos, aunque se puede buscar una solución a esta situación, ¿verdad? Tenemos a Jean-Paul Sartre y tenemos a Albert Camus. Estos dos son bien conocidos. De Jean-Paul Sartre tenemos La náusea. Ustedes leyeron una obra de Sartre, pero ¿por qué no se cataloga aquí? ¿Me podrían decir ustedes por qué la obra de Sartre que ustedes leyeron no la he colocado aquí o no se coloca aquí? Vamos a ver quién descubre el secreto. ¿Por qué lee el autor?
de una obra que ustedes leyeron. Que espero que todos se acuerden del nombre. Que habla de los personajes que llegan al lugar, al salón, y que resulta ser que ese salón es el infierno. Vamos a ver cómo se llama la obra y por qué no está aquí. Vamos a ver quién se lleva el premio del día. ¿Cuál es la obra? Vaya, díganme primero cuál es la obra. Vaya, si no me quieren decir la razón de La por qué puerta no. cerrada. Va, perfecto, Emilia, muy bien. La obra se llama Puerta Cerrada. ¿Por qué no puse a Puerta Cerrada aquí? Si es una obra de Jean-Paul Sartre y es existencialista. Vamos a ver. Muy bien, Annelise. Esa es la obra. Perfecto. Ahora, ¿por qué no está aquí? ¿Cuál es la razón por la que la señora Ali y el libro no nos ha puesto a Puerta Cerrada aquí? Si es la que leímos, hombre, así no se vale la cosa. Acuérdense de la ficha de lectura cuando la hicieron. Cuando hablaron de género y subgénero. ¿Qué género es? Dramático. Ajá, entonces es de género dramático, es teatro. Y en el tema de hoy estamos hablando de narrativa. Entonces, la idea o la clave es que no la pusimos porque no es narrativa, sino que es dramática. Pero si es de Sartre, si es existencialista, solo que el tema nos está encajonando y nos dice, hablen de narrativa, nada más. Luego tenemos el más importante renovador de la primera mitad del siglo XX, es James Joyce. Es importante este señor, James Joyce, con su obra Ulises, renovador en todos los sentidos. A él no se le ha ubicado o no se encajona, digamos, en uno, porque él muchos críticos dicen que en él encontraron una obra radicalmente nueva, porque hay procedimientos estilísticos diferentes e innovadores. Entonces él, por eso es que está solito aquí, porque se considera el más importante renovador. Y luego llegamos ya a la segunda mitad del siglo XX. La segunda mitad del siglo XX requieren un lector activo, o sea, la característica que dijimos al principio se vuelve a repetir acá porque el lector es el encargado de dar sentido o de producir la obra. Y además de eso hay una tendencia que se considera o que se llama antidiscursiva, porque el autor es compilador de fragmentos que conforman una narración, o sea que pueden tomar insumos de algunas otras cosas, de algunas otras situaciones. Y en esta segunda mitad del siglo XX aparece algo que se llamó la generación Beat. Esto de la generación Beat, el nombre está bien raro, pero es un grupo de escritores estadounidenses también, igual que la generación perdida, de finales de los 40 y los 60, que rechazaban los valores nacionales con conductas liberales. Ellos admitían abiertamente la parte de la homosexualidad, el uso de drogas, la influencia del pensamiento filosófico oriental, y se consideraban, o algunos los consideraban, como peligrosos comunistas y rebeldes. ¿Qué vamos a fijarnos aquí? Que ellos hicieron un cambio y tocaron temas que se consideraban temas tabúes. Por ejemplo, hablar de la homosexualidad en algún momento y todavía sigue siendo un tema de escándalo, ¿verdad? Muchas personas que, ay no, hablar de eso, qué terrible, pero ya estamos hablando del siglo XX y estamos hablando de cambios en las mentalidades. Entonces, el hablar de estos temas marcan o hacen diferente o hacen que la generación Beat pues también de alguna manera sea conocida, ¿verdad? Tenemos a Jack Kerouac con su obra En el Camino y tenemos a Allen Ginsberg con Aullido. Son los autores y las muestras más representativas de la generación Beat. Y hay más también. La novela histórica. La novela histórica, podemos decir que en este tipo de novelas el autor crea una ficción, porque hay ficciones, claramente es un texto literario, ¿verdad? Hay cosas que no son reales, pero es una ficción realista. Pero eso es irónico, o es ficción o es realidad. Es una ficción basada en hechos reales. Póngale que a mí me cuenta Emilia su historia y yo voy a hacer una novela histórica de ella. Pero no le voy a poner Emilia, le voy a poner Anastasia. Entonces, desde ahí, un hecho real, yo ya lo transmití o yo ya lo cambié a ficción. ¿Ya? Entonces, la novela histórica crea una ficción realista basada en personajes históricos.
Tenemos a representantes, a Marguerite Yourcenar con Memorias de Adriano, se llama la obra. Tenemos a Ken Follett con Los Pilares de la Tierra. Y tenemos a Tracy Chevalier con La Joven de la Perla. Es probable que algunos de estos textos usted no los haya escuchado antes. Son una buena sugerencia de algún momento si quiere probar y ver, hey, voy a ir leyendo diferentes géneros, diferentes subgéneros, a ver qué me llama la atención, a ver qué me gusta. De hecho, en el libro aparece de qué se trata cada obra. Los que leyeron esta parte, los que siguieron la indicación, definitivamente ya tienen una idea de qué habla cada uno porque el libro nos lo dice. Yo me estoy limitando a decirles las obras y los autores, pero la esencia, digamos, del argumento está en el libro. Aparece la ciencia ficción. Vean esta imagen qué interesante, me gustó mucho. Ya saben que la ciencia ficción se desarrolló y realizó propuestas de anticipación para proyectar los miedos de la humanidad durante la Guerra Fría. O sea que también estamos reflejando el impacto de los sucesos del siglo XX, la Guerra Fría, la Gran Depresión, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, todo lo que vimos al inicio de la unidad, cuando vimos las vanguardias, sigue estando vigente aquí. Entonces la ciencia ficción es una narración de futuros que podían ser positivos o podían ser nefastos, ¿verdad? Podían ser cosas positivas, podían ser cosas negativas, habla de la misma evolución, de cómo iba a desarrollar la humanidad y cosas que antes eran ciencia ficción, ahora ya son realidades, que en un momento determinado no eran catalogados como está bien, pero que en algún momento determinado ahora ya para nosotros son realidades. Tenemos varios autores y tenemos bastantes obras. Igual, recuerden, en el libro está el argumento. No lo estamos leyendo porque no nos va a alcanzar el tiempo. Por ejemplo, está Ray Bradbury con Fahrenheit 451. Esta es una de las más conocidas. No sé si alguno de ustedes ya la habrá leído. Tenemos a George Orwell con 1984. Así es el nombre, así se llama, así es el año. Tenemos a Isaac Asimov, también es bastante conocido Isaac Asimov con Fundación e Imperio. Y tenemos a Carl Sagan con Contacto. Son libros de este subgénero de la ciencia ficción. Luego tenemos las ficciones sociales. Y esto de las ficciones sociales, ¿qué es? Siempre es ficción. Ojo que no es ciencia ficción. ¿Cuál es la diferencia? Que la diferencia radica en que no se centra en la tecnología, sino que se centra en la proyección de los problemas actuales a futuro. O sea que están ambientadas ambas en el futuro, solo que la ciencia ficción por la parte tecnológica, la parte científica, y las ficciones sociales por la parte del comportamiento de las sociedades. Tenemos a José Saramago con Ensayos sobre la ceguera y tenemos a Phyllis Dorothy James con Niños del Hombre. En este caso, pues tenemos también otras muestras, estas dos muestras, por ejemplo, en esta de Niños del Hombre, habla de un futuro caótico en el que los humanos son estériles. Vaya, imagínense cuando usted lee el argumento, bueno, lee por lo menos de qué se trata, alguien le puede decir, a mí me llama la atención, ¿qué pasaría si todos los humanos fueran estériles? Quizás no existiéramos, muchos de nosotros no existiéramos. O si en un futuro llegara a pasar, ¿qué sucedería? Entonces, estos planteamientos que son ficción por el momento, ¿verdad? En alguna situación nos pueden hacer reflexionar, ¿verdad? O desenmarañar o desentrañar y decir, quisiera saber qué opina el autor, porque al final es el punto de vista del autor. Luego llegamos a la parte de la fantasía. Esto es lo que más nos gusta, ¿verdad? A muchos de nosotros. A mí me llega esto de la fantasía y me gustan este tipo de sagas y de historias. Tenemos a John Ronald Reuel Tolkien, que es un gran nombre, ¿verdad? Súper largo. Por eso es que casi siempre solo se abrevia J.R.R. Tolkien. Casi siempre se conoce solo por el apellido y solo se pone J.R.R. Así que es normal que lo encuentren así. Con El Señor de los Anillos. Y luego también tenemos a Michael Ende con La Historia Interminable, que son textos de fantasía. No son los únicos, hay un montón, hay bastantes. Pero obviamente no nos podemos mencionar todos y decirles, vaya, me los aprenden por favor para el examen, porque tampoco es el objetivo. El objetivo es más que ustedes se interesen por leerlos. Yo por esa parte me voy. Luego el realismo mágico. En el caso del realismo mágico es un subgénero
que es también bastante conocido y que de hecho el realismo mágico también se da en Latinoamérica. Por ejemplo, la obra 100 años de soledad, que ustedes van a leer el otro año en segundo, es una muestra de realismo mágico. Y de hecho el realismo mágico surge acá. ¿Y qué hace el realismo mágico? ¿Qué es? Es un subgénero en el que la fantasía es parte normal de un mundo realista. O sea que yo menciono hechos reales, pero los disfrazo y agrego situaciones mágicas, ficciones. Por ejemplo, tenemos de Gunther Wilhelm Grass, tenemos el tambor de hojalata. En este caso, el tambor de hojalata, el personaje es un niño, ¿verdad? Que desde el momento de nacer decide no crecer. No sé si eso ya alguno de ustedes lo ha visto, lo ha escuchado, sabe de qué se trata, y que incluso llega a sabotear algunos desfiles nazis con el encanto de su tambor. No sé si a alguno le suena el tambor de hojalata. Luego tenemos a Patrick Süskind con el perfume. Este libro, y hay película también, es bastante conocida. ¿Alguien de Ah, ustedes ha sí, visto? sí, yo lo he visto. Ajá, exacto, Ajá, sí, vaya. yo igual, señor, es bien, bien fuerte. Exactamente, sí. Es bien fuerte, en realidad alguno podría decir es feo, o sea, a mí hasta miedo me da verla, yo mejor no, este hombre estaba loco, pero es realismo mágico. ¿Por qué? Porque hay situaciones realistas con elementos que son puramente ficción, o sea, solo imaginarnos, ay, no sé, bueno, o sea, cada quien tiene su postura, ¿verdad? Su punto de vista sobre las cosas, pero hay una película, probablemente, la película sí ya la vi y el libro ya lo leyó. ¿Será que hay coincidencia entre la película y el libro? Probablemente sí, probablemente no. Y ahí entonces la importancia de leer los libros también. Y por supuesto, no podemos dejar de mencionar la novela infantil y la novela juvenil. Aquí hay muchos, tristemente, y eso lo digo sin el afán de ofender, que tristemente muchos de nosotros, bueno, más ustedes, ¿verdad? Que son jóvenes, yo quizás ya no entro en esa categoría, pero nos fijamos o nos damos cuenta que hay situaciones en las que por moda o porque está en boga esto, yo lo voy a comprar o lo voy a adquirir y está bien, pero hay situaciones en las que debemos tener un juicio crítico, digamos, un razonamiento en el saber qué es lo que voy a leer y probar leer de todo, ¿sí? Probar leer fantasía, realismo mágico, ciencia ficción, todo lo que pueda, conozca sobre todo y eso le va a ayudar a ampliar su criterio. En la actualidad, porque aquí prácticamente ya esto incluye todavía los tiempos actuales, hay un gran crecimiento en la publicación de novelas infantiles y juveniles, que es la última categoría en la que estamos. Y en este caso, pues a veces su éxito, bueno, muchos de ellos son tales que se consideran bestsellers, ¿verdad? De los más vendidos en la historia, de los más o de los mejores vendidos o de los que se han vendido tantas y tantas y tantas ediciones, porque a veces el éxito de estos libros no se basa en la calidad literaria, tristemente, sino que se basa en la popularidad y en las ventas. O sea que no es que estos libros, y no es que uno los denigre, porque no es así, pero no es que excelencia, como vamos a comparar la literatura de X con la literatura de Y de hace un par de años o de hace un par de siglos o de hace un par de tendencias literarias. Y no quiere decir que unos estén mejores que otros, pero a veces esta literatura es bien predecible, es bien superficial y no nos genera muchos retos en cuanto a desentrañar ciertas cosas, sino que se leen más por moda. Y está bien, vaya, leámoslo, veamos las películas, pero no nos quedemos solo leyendo este tipo de textos. Vaya, por ejemplo, hay otro señor que es bastante conocido, que es Coelho. Vaya, Paulo Coelho también es conocido, también tiene libros que son muy bonitos, pero ¿qué de crecimiento o qué de reto me genera a mí leer un libro de él? O sea, está bien, yo lo puedo leer y no estoy en contra ni estoy haciéndole mala fama, usted lo puede leer, pero no se quede solo, yo lo voy a leer todos los de él, habiendo una amplia gama de géneros y de subgéneros y de autores que quizá tienen un mayor reto para mí como lector que me pueden enriquecer mucho más. Entonces, en el ejemplo de estos tenemos a J.K. Rowling con Harry Potter, que ya muchos de ustedes han leído todos los libros y han visto todas las películas y se las saben de memoria.
Y tenemos a Michael Crichton con Parque Jurásico, que también es bien conocida y que hay libros y que hay películas. Entonces, ¿por qué sacan películas más de estas? Bueno, estos últimos tres géneros o subgéneros, perdón, que hemos mencionado, y no tanto de ciencia ficción o de ficción social, porque nos atrae más esto, nos atrae más la fantasía, el realismo mágico, la parte de la magia, de la novela infantil, la novela juvenil. Entonces, quizá la enseñanza o el mensaje que yo les puedo transmitir es no se quede con el mismo género o no se quede con el mismo tipo de textos. Si le gustó uno, está bien, pero pruebe con más. Y ahora vamos a ver el video porque si no se me va a acabar el tiempo y lo tengo creo que justo. Les voy a colocar este video para que nos sirva como cierre, póngale atención y después pues nos vamos a comer. Narrativa del siglo XX. Convulsionada por la Primera Guerra Mundial, la inestabilidad económica y el ascenso de los totalitarismos, Europa fue el escenario inicial de los paroxismos de la modernidad. La narrativa, desde el siglo XIX, la forma literaria más prodigada, recogió en el XX el espíritu de esta crisis permanente. Proust, Joyce, Kafka y Valle-Inclán, entre otros autores, servirían de nexo entre la tradición decimonónica y los conceptos y la estética que traían los nuevos tiempos, ejemplificados en el vértigo de las vanguardias. Poco después, Estados Unidos, paradigma de la cultura de masas, el consumismo y el progreso tecnológico, respondía a las problemáticas del momento, como la depresión de los años 30, con un auge sin precedentes de la novela. Primero de carácter social, con escritores de la talla de Faulkner y Hemingway, conjugó más tarde las tendencias de avanzada con la agilidad verbal del periodismo y la literatura popular. También el cine y luego la televisión hicieron impacto en las letras norteamericanas. A partir de la Segunda Guerra Mundial, asusarían experimentos radicales de estilo y contenido, bien por contrastar con estos medios, bien por absorber sus recursos expresivos. El panorama literario de esta potencia presentaría de los años 50 en adelante la convivencia del bestseller con la psicodelia, o de irónicas voces pop junto a los aullidos reivindicativos de las minorías étnicas. Un proceso similar había tenido lugar en Hispanoamérica, que desde el modernismo de Rubén Darío había generado corrientes tan diversas como el indigenismo de un Jorge y Casa o las eruditas metaficciones de un Borges. Con Alejo Carpentier, Juan Rulfo y otros autores sentando un precedente inmediato, en los años 60 hizo eclosión el llamado boom latinoamericano, que reunió a escritores de diferentes países, ideologías y estéticas. Cortázar, García Márquez, Vargas Llosa y Carlos Fuentes, los artistas más representativos de esta camada, fueron los embajadores ante el mundo de las identidades nacionales del sur de Occidente, con una narrativa realista y fantástica a la par. Asia, África y las Antillas aprovecharon este impulso en el tercio final del siglo XX, cuando su prosa contemporánea, denominada poscolonial, comenzó a ser difundida por el orbe entero. Escrita en inglés, francés o idiomas vernáculos, ha ofrecido firmas de la calidad de Salman Rushdie, Vikram Seth, Nuruddin Farah o V.S. Naipaul. La narrativa actual es el rico tapiz que han tejido a lo largo de 100 años manos de todo el mundo en su afán de superar los retos de la modernidad. Ecléctico y multicultural, el posmodernismo vigente es la mejor prueba de que la lección ha sido aprobada. Muy bien, ahí teníamos un resumen. En este resumen, bueno, en este video cabe mencionar que si se fijan, se han mencionado partes o elementos contextuales que son claramente obvios al inicio
Y luego cuando ya entra la parte de los autores y las obras, nos menciona autores y obras que son, sí, de corte europea y también nos menciona muchos latinoamericanos. Entonces, esto nos va a servir ya como un antecedente porque el próximo año vamos a ver la literatura del siglo XX, pero ya no a nivel general, como lo hemos visto ahorita, sino que vamos a entrar de lleno a Latinoamérica, o sea, a nuestro continente. Así que les dejo ahí las páginas del libro de texto 237, 38 y 39. Yo sé que muchos de ustedes ya las leyeron, las subrayaron y ya hoy fue prácticamente el repaso o el cierre del contenido y la próxima semana pues nos reuniremos para desarrollar el tema de figuras literarias que es el que nos ha quedado pendiente. Así que les agradezco mucho chicos por su responsabilidad, por su participación en las clases. Les deseo un buen provecho, un feliz fin de semana y hasta el próximo miércoles. Primero Dios. Adiós, señor, gracias. Adiós, señor, gracias. Bueno, hijas, hasta luego. Feliz tarde. Gracias, señor Dios. Adiós, señor. Bueno, Gracias. Diego. Bueno, Annelies. Gracias a ustedes, hijo. Feliz tarde. Doña, disculpe, solo para confirmar, pudo totalmente ver lo de la página web con el video. Fíjate que lo terminé viendo ayer, Kevin, del que me mandaste del correo. Ahí ese fue el que revisé, pero no he revisado el enlace porque ahora he tenido full, bueno, toda la mañana he estado en clase y solo tengo la tarde. Entonces en la tarde lo voy a revisar y te confirmo si ya está ahí. ¿Oíste? Bueno, está bien. Vale, Sí, perfecto. gracias, Está bien, señor. hijo. Gracias, hijo. A usted, provecho. Gracias. Igual. Feliz tarde.